Buenos días. ¿Cómo se siente la iglesia en esta mañana de sábado? Qué bueno que se sienten bien. Yo me siento también bien, me siento contento, aunque sentimos la ausencia de algunos hermanos. ¿Sí o no? Las damas de la iglesia se hacen sentir porque hoy las damas están en una actividad especial para ellas, muchas de ellas, y la iglesia siente la ausencia de las damas. Y hay otros hermanos que también están de viaje, otros que están enfermos, pero lo real de todo esto es que no importa que veamos que hay aquí dentro dos o tres, porque la santa palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está la presencia de Dios. Y yo me gozo en esta mañana porque estoy seguro que mi Dios está aquí conmigo y con ustedes en esta mañana, que los santos ángeles están inundando este lugar acá a nuestro alrededor. Y eso es algo importante para nosotros, porque nunca estaremos solos. Siempre la presencia de Dios estará con nosotros. Hermanos, le invito nuevamente a inclinar el rostro antes de abrir la palabra de Dios y conversar con nuestro Dios. Oramos. Padre querido, gracias te damos en esta ocasión por tu inmenso amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias por traernos hasta aquí a lo que aquí estamos en esta mañana. Gracias por cuidar de nuestros familiares. Gracias porque, Señor, tu Espíritu es el que nos guía a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables. Es por eso, Señor, que te rogamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, nuestra iglesia, en estos días hemos visto cómo nuestra iglesia se ha sentido un poquito reavivada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hemos visto cómo Dios está obrando de manera maravillosa y nuestra iglesia se ve un poco más emocionada, pudiéramos decir, más motivada. Y queridos, eso me alegra y Dios se goza en eso. Y eso surge porque el Espíritu de Dios está obrando en el corazón de los hermanos de la iglesia. Amén o no amén. Así que en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar un mensaje para nuestra iglesia hoy en día. Jesús lo dio para la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros como iglesia nos sirve este mensaje. Este mensaje también es para nosotros. Y yo he titulado el mensaje Volviendo al primer amor. Y dice el texto que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Queridos, yo recuerdo que en mi primer amor en la iglesia, yo vivía de la iglesia aproximadamente como 2 kilómetros de la iglesia. Y yo recuerdo que nosotros íbamos todos los días a la iglesia y íbamos a pie porque no había transporte. Teníamos que caminar 4 kilómetros, 2 para allá y 2 de regreso. Y no faltábamos ni a un solo culto de la iglesia. Recuerdo que
todos los sábados, después del culto, almorzábamos y nos íbamos a hacer la obra misionera. Y nos íbamos para los lugares más intrincados a llevarle el mensaje a esas personas que vivían en esos lugares. A veces teníamos que caminar 2 horas para llegar al lugar y llevar el mensaje a esas personas. Muchas veces teníamos que ir y el fango nos daba hasta aquí, hasta la rodilla casi mente. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿será verdad eso? Pues es verdad. Es verdad. Y en esos lugares el transporte era en mulos. Y los mulos, como tienen los cascos tan finos, se iban también y se atascaban. Muchas veces tenían que bajarse en medio del fanguero las personas y entonces tratar de remorcar el mulo, de alar el mulo para que el mulo saliera del fanguero. Yo recuerdo que una vez me invitaron a dar una semana de oración en un lugar llamado Veguita Amarilla. Y recuerdo que cayendo un tremendo aguacero, las personas, aquel salón estaba lleno completo, un salón un poquito más grande que este, y estaba lleno completo, y del lado afuera, en la orilla, en el alero de la iglesita, las personas estaban así, y el agua cayendo detrás, y ellos estaban así. Y entre ellos había muchos que estaban descalzos porque no tenían zapatos. Ay, mi hermano, ese es el primer amor. Ese es el primer amor. Pero sigue el texto y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿A qué nos invita el texto? A recordar lo que ha pasado en nuestra vida espiritual. ¿Qué ha sucedido? Que hoy yo no sigo siendo el mismo que era al principio cuando conocí a Jesús. Y me está invitando a recordar eso. Y muchas veces yo recuerdo eso y yo digo, ¿y dónde está el Eliobagni de aquel entonces? ¿Es que será que yo no estoy amando a Dios como yo lo amé en aquel entonces? El texto sigue diciendo, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Queridos, surge una pregunta. ¿Seguimos nosotros amando a Dios como el primer día que lo conocimos? Como aquel día cuando nos entregamos a Él, como aquel día cuando llegamos a las aguas bautismales e hicimos un pacto de amor con Jesús, de vivir una vida diferente, de dedicar nuestra vida a la causa y al servicio de Dios. ¿Será que hemos dejado de amar a Jesús como lo amábamos antes? Hoy en día, queridos, muchos estamos en la iglesia, pero no todos estamos encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Muchos estamos ¿dónde? En la iglesia. Pero muchos, no quiero decir que todos, muchos no estamos encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y pongo un ejemplo sencillo y claro. Esta familia que se bautizó, mírenlo ahí detrás. Ellos 5 se bautizaron el sábado pasado. Ellos están viviendo esa experiencia del primer amor. ¿Sí o no? Están viviendo esa experiencia. ¿Y cómo te sientes, Abraham? Se siente contento. Y Abraham el miércoles trajo 3 visitas.
¿Cuántas trajimos nosotros? Pregunta. No me respondan. Analicen. ¿Cuántas trajimos nosotros? Abraham está en su primer amor. ¿En qué amor estamos nosotros? ¿Sí o no? ¿Estoy en lo correcto o estoy diciendo mentira? Hoy es sábado. ¿Dónde está la persona que tú trajiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está la de ustedes? Miren al lado. Y yo no sabía que ellos lo iban a traer hoy. Pero es para que vayamos escudriñando nuestra vida, para que vayamos dándole atrás a nuestra vida y hagamos lo que dice el texto bíblico. Queridos, nosotros hoy conocemos la verdad, pero no tenemos la pasión de predicar la verdad. No la tenemos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el primer amor. El reavivamiento, queridos, no es una emoción, es volver a la vida espiritual. Eso es lo que es el reavivamiento. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué significa esto? Esto significa volver a la vida espiritual. Esto significa renovar la relación con Dios. Una relación que hemos quebrantado. Esto significa despertar al sueño espiritual. Esto es lo que significa. Debemos despertar de ese letargo espiritual que tenemos. Tenemos que ponernos en acción. La hermana Huay y las citas que voy a dar de mensaje selecto, tomo 1. Y dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cómo dice? Vuelvo y repito. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Debe haber un reavivamiento entre nosotros, queridos. El reavivamiento tiene que empezar por mí. Tiene que empezar por ti, es espiritual. No vamos a esperar que todos estemos reavivados, no. Nosotros vamos a empezar a encender ese fuego. Poco a poco, y la iglesia va aprendiendo fuego, pero fuego del Espíritu. Hay una ilustración muy sencilla. Si nosotros agarramos varios carbones y los ponemos juntitos, le echamos combustible y le prendemos un fósforo, ¿qué pasa? Se enciende, se prende. Nosotros somos el carbón. El aceite, el combustible, es el Espíritu Santo. Si la iglesia, que somos nosotros el carbón, se une con la unión del Espíritu Santo, ¿hay fuego o no hay fuego en la iglesia? ¿Hay fuego o no hay fuego? Hay fuego en la iglesia, inevitablemente. Es decir, ahora si cogemos, si agarramos ese carbón y lo separamos, ¿qué sucede? Se apaga. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Cada uno anda como por su lado. En sus quehaceres, en sus preocupaciones, en sus dificultades. Y pierde de vista
lo que es importante en verdad, que es una relación con Dios, una relación estrecha con Dios, donde la iglesia se puede unir. ¿Cuál es el problema entonces, queridos? El problema es que hemos dejado, ¿qué cosa? El primer amor. El texto dice bien claro que hemos dejado, ¿qué cosa? El primer amor. No dice el texto, han perdido el primer amor. ¿Dice eso? No lo hemos perdido, hermanos. Lo hemos dejado. Quiere decir que hay oportunidad todavía de buscar eso que hemos dejado, que no está perdido. Y de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal hasta aquí. Y cambiar. Y ser diferente. Esto implica, hermanos, decisiones. Tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer? Esto implica también reconocer qué es lo que nos está distrayendo. ¿Qué es lo que nos está robando el tiempo de comunión con Dios? Esto implica también que en nuestra vida hay un enfriamiento espiritual, que está habiendo un vacío que tenemos que llenarlo y solamente lo llena el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos, cómo reconocemos nosotros hoy en día que tú has dejado el primer amor? ¿Cómo lo reconocemos? En primer lugar, ya no oramos como antes. ¿Sí o no? Salimos de nuestra casa y adiós oración. Cuando vamos a almorzar, nos acordamos de la oración cuando estamos terminando. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar y díganme si le ha pasado o no. Cuando agarramos la Biblia para estudiarla, ya la Biblia no nos causa placer estudiar la Biblia. Nos aburre. Y si somos sinceros, yo quisiera preguntar y no quisiera que nadie me respondiera, porque tal vez algunos me van a meter mentira. ¿Cuántos estudiamos la Biblia diariamente aquí? No me respondan. Solamente si usted lo hace, alabado sea el Señor. Pero si no lo hace, hermanos, este mensaje es para que tú a partir de hoy lo hagas. Para que busque a Dios, para que haya en tu vida un reavivamiento. Para que te ponga a cuentas con Dios. Predicar hoy me da miedo. Así reconozco que he perdido, que he dejado, mejor dicho, el primer amor. Yo recuerdo que convocamos a los hermanos de acá para hacer la obra misionera. Fuimos por envuelta de Casa Maribel y ese día fuimos alrededor de Graviel como unos 17 más o menos. Pero la iglesia tiene 60 y algo de miembros. ¿Y los otros qué hicieron? Yo estaba sacando mis cuentas y hablando con Giovanni anoche, mientras estábamos, después que terminábamos ahí el estudio bíblico, y yo empecé a sacar cuentas. Y yo estoy en los grupos pequeños que hay aquí en la iglesia. Yo voy a todos. Yo no falto a uno. Yo voy a todos. E igual que yo vengo a todos los cultos de la iglesia. Y yo trabajo 8 horas, igual que lo trabaja todo el mundo. De hecho, ahí está mi jefe allá atrás. O uno de ellos.
Y yo voy a todos los cultos de la iglesia. Yo asisto a todos los cultos de la iglesia. Y yo voy a todos los grupos pequeños. Y yo doy los estudios bíblicos correspondientes. Y no es que yo sea mejor. Yo también he perdido el primer amor. Yo lo he perdido, yo lo reconozco. Yo pudiera hacer mucho más. Y yo digo, entre todo lo que pude contar de la iglesia, yo digo, solamente 9 personas están involucrados en esto, miembros de la iglesia. 9. Más 2 o 3 más que dan sus estudios bíblicos aparte. Pero somos 60 y algo. Entonces, ¿hemos abandonado o no hemos abandonado el primer amor? Lo hemos abandonado, hermanos. Lo hemos abandonado. Ahora, sabemos que hemos dejado el primer amor cuando el pecado ya no nos duele. Cuando hemos perdido, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Cuando hemos perdido el respeto a Dios, la obediencia a Dios. La hermana White dice, cuando el amor de Cristo no es un principio permanente en el corazón, la religión es solo una forma sin poder. ¿Es qué cosa? Una forma sin poder. Queridos, un matrimonio puede vivir junto, ¿sí o no? Pero estar separado. Un matrimonio puede vivir junto, pero estar separado. Pero sin amor en el matrimonio, todo se convierte en ¿qué cosa? En una rutina, ¿sí o no? Se convierte en una rutina. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia sin Cristo, que es la fuente inagotable del amor, se convierte en ¿qué cosa? En una rutina. Ahora, la iglesia cuando tiene a Cristo lo manifiesta. ¿Y cómo lo manifiesta? De muchas maneras. Lo manifiesta a través del evangelismo, del estudio bíblico, a través de las relaciones con los demás. De muchas maneras lo demuestra. Queridos, el camino al reavivamiento, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está el camino. Recuerda de dónde has caído. Ahora, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. 3 pasos claros e importantes. Primero, recordar. Segundo, arrepentirnos. Y Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Número 3, volver a actuar. Debemos volver a actuar. No hacemos nada con recordar. No hacemos nada con arrepentirnos si no actuamos. Tenemos que actuar. Y la hermana White dice, el reavivamiento verdadero comienza con una confesión sincera y un abandono de ¿qué cosa? Del pecado. Es decir, una confesión sincera. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un club de alcohólicos anónimos.
lo primero que había que hacer en ese club era decir: yo soy Eliovanni Legrao Ortiz y soy alcohólico. Tenía que reconocer, decir primeramente mi nombre y después reconocer que yo era alcohólico. Hoy nosotros, al arrepentirnos, debemos reconocer quiénes somos y en la posición que nos encontramos cada uno. El salmista David dijo en Salmos capítulo 32, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravó sobre mí. Tenemos que reconocer, pero tenemos también que arrepentirnos y tenemos que volver a actuar. Porque el que aprende, ¿qué hace? Inevitablemente cambia. No puede seguir igual porque si no, no aprendió nada. Tiene que cambiar. El reavivamiento, disculpen, produce misión. ¿Qué produce? Produce misión. Un cristiano reavivado no se queda, ¿qué cosa? No se queda callado. Un cristiano reavivado tiene que anunciar las buenas nuevas de salvación a toda persona que le rodee. Porque esa es la misión que nosotros tenemos en esta tierra, no hay otra. Esa es la misión que tenemos. En el libro de Jeremías capítulo 20 versículo 9 dice: había en mi corazón como un fuego, ¿qué cosa? Ardiente. Y eso debe existir en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los que aman a Jesús. El mismo Jesús nos dio un mandato claro en el libro de Mateo capítulo 24 y el versículo 28, el capítulo 28, disculpen, versículo 19. Y hacer ¿qué cosa? Discípulos. No hay otra misión para nosotros, queridos. Esa es la misión que tenemos. Contarle a otros lo maravilloso que es nuestro Dios. Cómo nos ha guiado, cómo nos ha sacado del fango cenagoso, del pantano y nos ha traído a donde estamos hoy. Pero si nos quedamos callados, el mundo afuera se pierde. Tiene que haber inevitablemente un reavivamiento en nosotros. No hay reavivamiento sin evangelismo, querido. Como no hay evangelismo, tampoco sin reavivamiento. Las dos cosas tienen que ir juntas. El Espíritu Santo es la clave, queridos, para el reavivamiento en nuestras vidas. El reavivamiento no viene por esfuerzos humanos, viene por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La hermana White dice: el derramamiento del Espíritu Santo en los días, en los días apostólicos fue el comienzo de la lluvia temprana. Y la lluvia tardía será, ¿qué cosa? Más abundante todavía. ¿Estamos preparados nosotros para eso, queridos? Tenemos que reflexionar en esto. ¿Estamos preparados nosotros para esto? Hermano, cuando hay sequía, cuando no cae la lluvia, ¿qué sucede con la tierra? Se seca, se cuartea. Todo se muere. Cuando no hay lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué pasa con nuestras vidas? Se seca, se cuartea, se muere. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿qué sucede? Uno se vivifica, empieza a florecer.
empieza a dar frutos. Porque la lluvia es bendición, hermanos. La lluvia es bendición. Y nosotros esperamos la lluvia tardía, ¿sí o no? La esperamos. Pero tenemos que reavivarnos, pedir a Dios de ese Espíritu Santo para nosotros poder lograr, porque solamente humanamente no podemos. Tenemos que pedir a Dios de que Él nos dé de su Espíritu y poner de nuestra parte, porque Dios no va a forzar a nadie tampoco. Tenemos que pedirlo. Queridos, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, lo que conocemos como el día del Pentecostés, cuando vamos allí a este libro, de hecho, se llama así porque fue 50 días después de la Pascua y se celebraba en ese tiempo una fiesta. ¿Saben ustedes qué fiesta se celebraba? La fiesta de las cosechas. ¿Sí o no? Eso era lo que se celebraba. Y Dios permitió de que su espíritu, la lluvia temprana, se derramara en ese tiempo en la iglesia primitiva. ¿Por qué lo permitió? Vamos a estudiar solamente una partecita. Dice así el capítulo 2, versículo 1. Como se cumplieron los días del Pentecostés, es decir, los 50 días después de la Pascua, estaban todos como unánimes, juntos. La pregunta es, ¿está la iglesia de Sorrento unánime, juntos? ¿Sí o no? Jesús le dice al Padre en una ocasión, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Dónde se encuentra? ¿En propósito, sí o no? ¿En misión, sí o no? Ahora la pregunta es, ¿la iglesia de Sorrento son unos en propósito y en misión? Ahí está la pregunta. Ahora nosotros damos respuesta a esa pregunta. Usted y yo solitos vamos a responder nuestra pregunta. ¿La iglesia de Sorrento es una en propósito y en misión? Cuando se dice vamos al evangelismo, ¿todos van para el evangelismo? Cuando se dice grupos pequeños, ¿cuántos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos grupos pequeños? 2 grupos pequeños. ¿Están viendo? ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Están entendiendo? ¿Estamos creciendo? Sí, estamos creciendo. No digo que no estamos creciendo, porque comienza a verse un pequeño reavivamiento dentro de la iglesia. Pero es necesario que todos los hermanos de la iglesia se involucren. Es necesario que todos los hermanos de la iglesia lleguen a ser uno. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué cosa? Son uno. Como estaba la iglesia primitiva, como dice aquí en el versículo 1, se cumplieron los días del Pentecostés y estaban todos unánimes, juntos. La necesidad de Abraham es mi necesidad ahora. Porque estamos ¿cómo? Juntos. La necesidad de cualquier hermano de la iglesia es mi necesidad, porque ahora estamos ¿cómo? Juntos, somos uno. Y lo que siente y padece ese, lo siento y lo padezco yo. Pero la necesidad del que está allá afuera debe ser también mi necesidad.
Y la mayor necesidad del que está allá afuera hoy es conocer de Jesús. Esa es la mayor necesidad. ¿Y cómo conoce ese de allá afuera a Jesús? Si tú y yo, que decimos tener a Jesús en nuestro corazón, que decimos venir a la iglesia aquí a alabar y glorificar el nombre de Dios, no vamos a Él y le llevamos el mensaje de salvación. ¿Cómo puede ser? Explíqueme. Yo no entiendo. Pero para eso debemos ser uno. Y hasta que no seamos uno en propósito y en misión, el espíritu, la lluvia tardía, no se derramará en la iglesia tristemente. Y si leemos el capítulo 2, vamos a ver todo lo que sucedió en la iglesia primitiva en ese tiempo. En ese tiempo, el Espíritu de Dios descendió y dice que habían allí de todas las naciones debajo del cielo. E incluso hablaban lenguas diferentes. Y Dios le dio la oportunidad de que cada uno escuchara lo que decía el otro en su propio idioma, en el idioma que habían nacido. E incluso habían un grupo que no faltan, que se burlaban y decían, eso están borrachos. Eso dice la Biblia. Pero más sin embargo, Pedro y los que estaban allí le dicen, no, no están borrachos. El problema es que aquí nos ha visitado el Espíritu Santo. Y dice que ese día, después de ese día, Pedro, en el versículo 41, ya lleno del Espíritu Santo, dice que predicó la palabra de Dios y ese día se bautizaron ¿cuánto? 3,000. Querido, ¿qué no hará Dios con nosotros si nosotros nos ponemos al igual que Pedro en las manos de Él? ¿Qué no hará Dios? Grandes cosas. Solamente dale la oportunidad a Dios de entrar en tu vida, de restaurarte, de cambiarte. Dale la oportunidad de que haya en tu vida un nuevo reavivamiento. A tal punto, queridos, que podamos llegar a ser uno y el Espíritu de Dios pueda derramarse sobre la iglesia de Sorrento. Y yo creo que esto puede ser posible. Yo creo que puede ser posible. Y ustedes van a decir, el pastor se volvió medio loco, pero ahí están los hermanos de los grupos pequeños. Cada vez que yo voy a los grupos pequeños, yo me acuerdo de los hermanos de la iglesia primitiva que compartían sus cosas. Y yo no voy al grupo pequeño si yo no llevo algo. Allá Ana me dice anoche, pastor, usted no va a engordar a nosotros. Y por acá en casa de Orlinda y Sarita y Pedro también me dicen lo mismo. Pero hermanos, esa es la misión de nosotros. El evangelio hay que predicarlo. No hay evangelio sin reavivamiento. No hay reavivamiento sin evangelio. Esa es la misión que Dios nos dejó a nosotros. Y predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y después de eso, ¿qué viene? El fin. Pero estamos preparando nosotros un mundo que perece en el pecado para el fin del mundo. Para la venida de Cristo. Lo estamos preparando. Hoy es día de reflexionar, hermanos. Hoy es el día de derramar nuestro corazón delante de Dios. Hoy es el día de decir al Señor, Señor, yo he fallado. Es verdad, lo he fallado, porque hay que reconocer, hay que arrepentirse. Yo he fallado, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero comenzar a dar los primeros pasos, a hacer las primeras obras. Hermanos, y cuando lo hagamos, maravilla. Veremos cómo el Espíritu Santo se va a mover libremente en nuestras vidas y va a moverse en las vidas de aquellos que le llevamos el mensaje.
y nuestra iglesia se va a llenar. Porque estamos pidiendo tener una iglesia más grande. Fíjense, estamos pidiendo tener una iglesia más grande que esta. Y esta iglesia, hay sábado que está bien nutrida, pero hay sábado que no. Y estamos pidiendo una iglesia más grande. Decía un profesor del seminario, nos decía a nosotros, miren, yo le doy un consejo a ustedes. Ustedes calculen la cantidad de miembros que van a llegar a la iglesia más o menos. Y según la cantidad de miembros que ustedes van a llegar, tengan los bancos para que la iglesia se vea llena, porque es un testimonio. Es mejor poner bancos después, como que la iglesia está llena y hace falta poner más capacidad, que no que los bancos se vean vacíos. Porque eso da una mala imagen de la iglesia. Eso dice, la iglesia no está trabajando. Entonces, hermanos, vamos a trabajar por el Señor. Vamos a vivir para Cristo. Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que en la iglesia de Sorrento, en cada hermano de manera individual, haya un reavivamiento. De tal manera que podamos llenar este lugar. De tal manera que Dios nos pueda conceder un local más grande para llenarlo, porque este ya no nos da. Así que, queridos, en esta mañana mi llamado para ustedes es: vamos a trabajar para el Señor. Vamos a dejar que el Espíritu pueda obrar libremente en nuestras vidas. Y vamos a buscar de Dios. Si lo hacemos, si nos conectamos con Dios, Dios puede hacer maravilla en esta iglesia. Que Dios le bendiga en esta mañana, que Dios le cuide, que Dios le guarde y que al final pueda pasar lo que pasó aquí en el libro de Hechos capítulo 2, nuestra iglesia pueda tener un bautizo de 3,000 personas para la honra y gloria de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Recuerden, ahora, después que salgamos, vamos a pasar por ahí, que tenemos algunas cosas para brindarles. Bien, vamos a cantar el himno puesto en pie 514. Despertad, despertad, oh cristianos. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad.
sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana porque tú has estado con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos aconseja a que haya un reavivamiento en nuestras vidas, a que te busquemos de todo corazón, Señor, a que nos arrepintamos de los errores que hemos cometido, a que empecemos, Señor, a avanzar haciendo tu obra. Es por eso, Señor, que en esta mañana te ruego, tanto para mí como para mis hermanos presentes y también para los ausentes, más de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que no nos deje tranquilo, que nos amoneste día y noche, Señor, que nos ayude a tomar decisiones claras en nuestras vidas. Señor, que podamos llevar este evangelio del reino a toda nación, como tú nos has dicho en tu palabra, a toda tribu y a toda lengua. Que podamos decirle que Cristo vive y que reina por la eternidad. Que podamos decirle y hacerle conocer el plan de salvación para la vida de cada uno de ellos. Pero primero, Señor, reavívanos a nosotros. Llénanos de tu espíritu. Danos una tarde agradable a cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas y pecados. Enséñanos a vivir como tú quieres. Y dirígenos en todos nuestros pasos. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le cuide, es mi deseo y es mi oración.